Un saludo cordial para nuestro público. Acabamos de escuchar el recital del Ensamble Fundación, que está conformado por Alexandros Jusakos e Ivanka Milosevic, quienes están ahora junto a nosotros y nos van a contar un poco sobre la fundación y sobre el ensamble. Hola Ivanka y Alex. Hola Javier. Hola Javier, mucho gusto. Bueno, agradecerles por haber escuchado este concierto. Gracias Javier por acompañarnos. Y contarles que el Ensamble Fundación nació como una idea muy inspirada en otros ensambles de trayectoria mundial, pero nació como una idea para desarrollar uno de los pilares de nuestra fundación, que era realizar conciertos. Y en el marco de este quehacer cultural en nuestro país, decidimos hacer este ensamble, que inicialmente lo conformamos nosotros como dúo, pero que siempre intentamos invitar a músicos invitados. Por ejemplo, hemos hecho conciertos con flauta traversa, con violonchelo, y en el futuro esperamos poder ir incluyendo más y más instrumentos. ¿Ya? Entonces, nada, este ensamble tiene como misión principal el poder ir desarrollando y dando experiencia a nosotros y en conjunto con otros músicos en esta labor de la música de cámara. Bueno, Muchas es muy interesante también comentar, nosotros con Ivanka creamos la Fundación Pianos para Chile justamente en un anhelo, estando ambos en Polonia por razones de nuestros estudios de posgrado, nos maravillábamos con la posibilidad de ver tanto concierto en tantos lugares distintos, a veces pequeños salones, como lo es la Sociedad Musical de Varsovia, donde todos los jueves y todos los domingos hay un concierto. Tú sabes que si vas el jueves a las 6 de la tarde y el domingo a las 12 del día, hay un concierto. Entonces un poco la idea fue tratar de replicar eso, y con la donación de los pianos verticales que traemos desde Polonia, justamente un poco pensamos en hacer eso. Me parece que sería interesante también para que el público nos conozca más, un poquito comentar de reseña biográfica, digamos, un poco de nuestra trayectoria. Parte tú, Ivanka, por favor, contando, digamos, tu experiencia pedagógica, o sea, pedagógica, por supuesto, pero también como alumna, digamos, o sea, tu experiencia en tu formación. Bueno, yo soy una violinista chilena, comencé mis estudios de violín a relativamente temprana edad, a los 8 años, y dentro de mi formación en Chile tuve muchísimos profesores, todos muy buenos, muy profesionales, fui una alumna muy afortunada en ese sentido, con los que estudié periodos más largos de tiempo. Fue, bueno, en mis inicios con el violinista Isidro Rodríguez, y luego en la parte ya media y con el cual me titulé en Chile fue con el violinista ruso Denis Kolobov. Con él concluí mi primera etapa universitaria en la Universidad Mayor. Y luego tuve la suerte de poder ser aceptada en la Universidad Musical Federico Chopin de Varsovia, donde estudié con dos grandes maestros, Maria Orzechowska y Janusz Kucharski. Ambos grandes violinistas y de una calidad humana importante, que me reafirmaron, además de ayudarme muchísimo musicalmente y técnicamente, me reafirmaron el respeto por la música, por los procesos formativos y por la actividad profesional, ¿ya?
Y en ese sentido, yo desde temprana edad comencé haciendo ayudantías y ayudando a formar a músicos más pequeños que yo, pero continué en el fondo con esa doble vocación muy natural en los músicos, que es formar nuevas generaciones y seguir desarrollando conciertos. Así que nada, me declaro una afortunada en cuanto a formación. Alexandros, ¿tú qué nos puedes contar? Bueno, yo les quisiera comentar que yo nací en Antofagasta y estudié los primeros pasos en la música, los realicé allá en el Conservatorio Regional. Mi maestro en Antofagasta fue Mario Baeza Cortés. Lamentablemente ya no está con nosotros, está en otra dimensión, pero lo recuerdo con mucho cariño y siempre es un referente para mí. Luego en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile con dos grandes maestros. En piano principal con Fernando Cortés, que es un gran maestro de los más importantes, el formador de muchos pianistas en Chile. Y siempre nombro a la maestra Elvira Savi en música de cámara. Ella siempre me agradecía que yo la ponía en mi currículum, pero para mí fue muy importante lo que trabajé con ella, la manera de enfrentarme a la música de cámara. Por eso fueron ambos maestros que me significaron mucho para mí. Bueno, y después en la etapa formativa en el extranjero, yo me fui bastante joven a Polonia, a los 21 años, y estudié en la Academia de Bydgoszcz con la profesora Wiesława Ronowska, que viene de una tradición también muy interesante, porque ella fue discípula de Tatiana Nikolayeva en el Conservatorio de Moscú, y también con el profesor Jarosław Rzewiecki, con quien me titulé, y quien fue además, luego, años más tarde, mi tutor para la obtención de mi grado doctoral en otra universidad, en la Universidad Musical Federico Chopin de Varsovia, cosa que obtuve el año 2016, cuando estuvimos junto a Ivanka en un periodo largo en Varsovia. Entonces, un poco esa ha sido mi trayectoria como formativa, y del punto de vista de la pedagogía siempre ha sido también un tema importante para mí. Hemos desarrollado cosas a través de la fundación, y yo he sido profesor desde la fundación del Conservatorio de la Universidad Mayor hasta el día de hoy, donde también hay un trabajo muy interesante de formación de nuevas generaciones de músicos, lo cual es muy importante porque tenemos, gracias al gran movimiento de orquestas juveniles, tenemos que incluso crear más instancias formativas superiores para poder acoger a la gran cantidad de músicos que se están formando desde los más pequeños hasta los que llegan a la etapa más profesional. Vamos a hablar sobre el repertorio del concierto de hoy. Comenzamos con la sonata Primavera de Beethoven, una obra para piano y violín. Originalmente decía para pianoforte con acompañamiento de violín. Es el opus 24. Beethoven compuso 10 sonatas para piano y violín, de las cuales 9 fueron publicadas en su primer periodo, digamos. En la época en que recién se había instalado en Viena, le estaba yendo muy bien como intérprete. De hecho, solía tocar las piezas él mismo, y en un contexto además en el que la música de cámara se hacía más y más popular, y muchas personas compraban pianos para tener en casa. Aunque sea una obra bastante temprana, que todavía refleja las influencias del clasicismo vienés, es posible identificar el sello beethoveniano inconfundible. Esta pieza se suele llamar también Primavera, posiblemente por su sonoridad amable, melodiosa, especialmente en el primer movimiento, que explora mucho el potencial expresivo de ambos instrumentos. Y el piano suena de una forma muy delicada. Luego tenemos el adagio, que es una sección en la que ambos instrumentos dialogan de manera muy fluida. Ya se nota, por ejemplo, que se presenta una melodía en el violín y luego la toma el piano. Es un movimiento muy dialógico, por así decirlo. Luego tenemos el scherzo, que es bastante humorístico porque aparenta un desfase entre el violín y el piano, rítmicamente. Y esta sección es muy importante porque
aunque es muy breve, fue pionera para las sonatas de cámara, porque solían tener solamente 3 movimientos. Y con la inclusión de este breve scherzo, la sonata queda entonces con 4. Y finalmente tenemos el rondó final, que es bastante variado y muy, muy alegre, termina con júbilo y suena, sí, bastante bien. ¿Podrías contarnos un poco cuáles son tus impresiones, Ivanka y Alex? Buenas tardes, sobre la obra. Sí, bueno, la verdad, siempre para mí, y yo creo que para todos, ha sido un misterio exactamente en qué radica el que uno pueda reconocer tan fielmente a un compositor en una obra. Hay muchos en qué radica, ¿no? Hay muchos parámetros estéticos, históricos, etcétera, pero siempre hay una parte que finalmente se reconoce más escuchando la música que hablando sobre ella, ¿no? Una cosa que como violinista siempre observo, no es algo que observe solo yo, también lo he escuchado decir a otros violinistas, es que en la música de Beethoven el tratamiento de la parte de violín es muy similar a cómo se toman los distintos motivos musicales en el piano, ¿ya? Sin dejar de ser violinística en modo alguno, hay una cierta síntesis que él logra, bastante especial, que hace que la parte de violín y piano sean musicalmente bastante más equivalentes que en otras sonatas, en las que era muy distinto, que no sé, que el violín tenía una parte muchísimo más melodiosa eh, en cuanto a proporción, ¿no? No solamente. Y el piano llevaba mucho más la parte rítmica y armónica. Podríamos decir que en las sonatas de Beethoven para piano y violín es mucho más equivalente, musicalmente hablando. Y eso, en el sentido del violín, es un desafío técnico, no menor, porque, por ejemplo, por decir uno de los parámetros, hay que tocar con un sonido muy limpio para empatizar con la sonoridad del piano, pero con un ritmo muy preciso y un cambio dinámico siempre en Beethoven muy osado. Entonces, eso hace que, si bien la construcción melódica propiamente tal no sea inasequible, violinísticamente hablando, sí es un gran desafío en cuanto a precisión para poder lograr el carácter de la música, ¿ya? Y eso es un desafío no menor, en modo alguno, y muy cansadora. Aunque, por ejemplo, la sonata Primavera tenga esta sonoridad, como tú mencionabas, muy cristalina, muy llevadera, una melodía muy amable, es bastante intenso de tocar. No sé, Alexandros, ¿qué te parece a ti? Bueno, sí, estoy muy de acuerdo con lo que comentas. Una cosa bien interesante también en Beethoven, esto que comentaba Javier, que eh, se toma la sonata como una sonata para pianoforte y violín, digamos, y no así, un poco se rompe con esa tradición del piano como acompañamiento para el instrumento solista. Aquí es una compenetración entre los dos instrumentos cameralísticamente muy equivalente, digamos. O sea, ambos son protagonistas y temáticamente también. O sea, en todos los movimientos nos encontramos con que tenemos el mismo motivo que nos imitamos muy a menudo. Esta cosa, bueno, y por supuesto que esta cosa de contrastante de Beethoven que es tan común, digamos, los pianos súbitos de repente, o los forzatos, que hay que hacerlo de una manera muy, muy, muy especial porque a veces un sforzato puede estar puesto, digamos, en una dinámica piano, por lo tanto no es un golpe, sino que es una cosa, digamos,
contrastante, pero hay que jugar un poco con descifrar hasta dónde llegar. El mundo de la interpretación y de la ejecución de las partituras, donde compositores tan geniales como Beethoven escribieron tanta información, donde justamente el hablar de interpretación es como un poquito de repente complejo, porque en realidad no hay mucho que interpretar, sino que más bien ejecutar lo que el compositor hizo. Yo creo que la palabra interpretación en nuestro idioma se usa más porque la palabra ejecución tiene una connotación un poco negativa de repente, ¿ah? De ejecutar algo, digamos. Tiene una concepción así un poco bélica también. Entonces, yo creo que la palabra que uno habla de interpretación tiene que ver con eso. Pero como decía, es un campo amplio donde uno se puede mover para decidir si el piano va a ser tan piano, más, menos, y esa es una conversación cameralística que se produce al trabajar la obra. Y sin embargo, todavía también vale la pena destacar que estamos hablando de la época 1800, cuando Beethoven tenía 30 años, un poquito más, 31, el 1801. Estamos hablando de esa época, digamos, llegando acercándose al final de la primera etapa, digamos, de la primera etapa, o muy envuelto todavía en lo que se llama esa primera etapa, que como bien decía Javier, todavía nos encuentra con escritura cercana al clasicismo vienes, a pesar de que esta es una sonata muy romántica por lo demás. Por lo tanto, uno siente esa visión que va a llevar a Beethoven no porque él lo haya querido, sino que de alguna manera la historia de la música lo pone como una bisagra entre el clasicismo y el romanticismo. Bueno, un poco esa es la experiencia. Yo espero que hayan disfrutado el concierto y nosotros disfrutamos mucho también en la preparación de la obra. Y bueno, y la tuvimos que grabar obviamente porque la idea era haberla tocado en vivo y en directo, pero bueno, es lo que hay en estos tiempos y bueno, y con la mejor cara seguir trabajando y esperando poder volver a reencontrarnos, digamos, presencialmente, pero no sin antes decir que hay una cosa bien interesante que está pasando en el mundo de la música y de los músicos, que va a quedar un registro muy importante de este momento, de este año, del 2020. Está quedando un registro de qué pasó. En 40 años más, o en 20 años más, 30 años más, va a haber un material enorme de esta cosa que hicimos todos online, digamos, y nos va a traer recuerdos. Mira lo que tuvimos que hacer ese año. El 2020 va a quedar marcado como en el mundo de la música, también por una cosa que es muy importante, que el mundo entero descubrió que esto no era una entretención, era una cosa fundamental. ¿Ah? Porque si bien es cierto, el encierro mundial ha sido sobrellevado de mejor manera gracias a las artes, digamos, al cine, a ver más películas, a escuchar más música, a participar en estos conciertos online. Entonces, yo creo que es una experiencia que nos ha llevado también a encontrarnos con las cosas más esenciales del ser humano, y entre las cosas más esenciales del ser humano, por supuesto, va a quedar presente la música, ya no como un divertimento, sino como una cosa fundamental en la vida. Sí. Volviendo un poco a Beethoven, quisiéramos comentarle que, bueno, que la grabación de esta sonata y de muchas obras de Beethoven que estamos grabando este año, y el nombre mismo de nuestras temporadas en homenaje a él, son porque este año se cumplen 250 años de su natalicio, ¿ya? En ese sentido, claro, teníamos planeado, por supuesto, hacer un homenaje más grande del que pudimos realizar, ya sabemos por qué, pero quisiera decir que esta sonata, posteriormente llamada Primavera, de Beethoven, la número 5 de sus 10 sonatas para piano y violín, es una de las más famosas en esta agrupación. Podríamos decir junto a la sonata, la número 9, la Kreutzer, ¿ya?
pero yo diría que incluso la primavera es más famosa más allá del ámbito de los músicos incluso. Quisiera, como violinista y como intérprete en general, comentarles que para nosotros es muy importante tocar estas grandes obras. La verdad, en este año no queda más que agradecer, tanto por la pandemia como por el desarrollo que propone para nosotros, que estos compositores hayan escrito esta literatura tan hermosa, que le da realmente sentido a nuestra vida. Así que personalmente estoy muy agradecida de poder estar en este momento de la mejor manera posible, celebrando los 250 años de Beethoven. Y quisiera terminar este momento y esta transmisión pidiéndole a Javier que nos diga algo más del compositor, que es quien nos convoca. Claro, Ludwig van Beethoven es un compositor clave para la historia de la música occidental. En muchos sentidos, como mencionaba Alex, se encuentra en esta transición entre lo que es el clasicismo y el romanticismo. En este sentido, él destaca por haber sido pionero en salirse del rol tradicional que tenían los músicos, que era vivir en una corte y estar en forma permanente al servicio de esta, componiendo para fiestas, para eventos, en particular cuando se trataba de música instrumental. Tenía un rol más bien frívolo, pero Beethoven abandonó esto, se fue a vivir solo, se rebeló y empezó a imprimir un sello personal en toda su música, que desvelaba también una filosofía muy potente, porque él leía mucho. Fue uno de los primeros músicos que trató de poner un sello filosófico en su creación, inspirado en autores que venían del romanticismo y también de la ilustración, el pensamiento, por ejemplo, que llevó a la Revolución Francesa, el pensamiento ilustrado. En este sentido fue un compositor clave. Y tiene 3 etapas, se suele clasificar en 3 etapas, por supuesto. Una sería la primera, en la cual se enmarca esta obra, que es cuando vivía en Viena, y luego las siguientes 2 están marcadas por la sordera que él experimentó, que como sabemos fue paulatina, pero terminó siendo totalmente sordo. O sea, cuando estrenó su 9ª sinfonía ya estaba privado de la audición. Incluso cuenta que ni siquiera podía escuchar el aplauso del público, y que lo tuvieron que dar vuelta para que pudiera oírlo. Entonces es un compositor muy importante. Y esta obra es sin duda una de las más conocidas. Esta obra además originalmente estaba en el mismo opus que otra sonata para piano y violín, que es la opus 23, que vendría a ser la contracara y que es muy distinta, pero vamos a hablar de ella en otra ocasión. Así que eso, es un compositor sin duda fundamental para la historia de la música. Bueno, esperamos hayan disfrutado el concierto, no nos hayamos alargado tanto con este saludo personal para ustedes y los invitamos a acompañarnos con las transmisiones que sucederán durante los próximos días, culminando el 20 de diciembre. Muchas gracias.